Estoy en comunicación con el asambleísta de la República del Ecuador, el expresidente constitucional, ex coronel del Ejército e ingeniero de profesión, Lucio Gutiérrez. Lucio, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. Buenas noches, un gusto inmenso poder saludar con todos los amigos que nos están mirando y escuchando en todo el continente americano. La síntesis de Lucio, independientemente de los títulos que tuvo, es que es un patriota. Tú como patriota, ¿cómo analizas este gobierno, estos primeros días de Daniel Noboa? ¿Cómo se puede calificar al presidente ecuatoriano? ¿Es de derecha o es de izquierda? Bueno, ha tomado decisiones positivas, como por ejemplo la eliminación de la tabla de consumo de drogas. Hay un proyecto económico urgente en donde hay algunos estímulos a las nuevas inversiones que vayan a generar empleo, pero también ha habido otras decisiones polémicas, comenzando por la alianza que realizó con el correísmo y con el Partido Social Cristiano. Él anunció que no se va a aliar con el correísmo, que si bien es cierto, tiene todavía una presencia importante en el Ecuador, pero el correísmo fue el que implementó una serie de medidas y de decisiones que nos han convertido al Ecuador en lo que somos ahora, un La basurero. pregunta que te hago al escuchar esta respuesta, ¿se puede gobernar el Ecuador, gobernarlo bien, con el correísmo en contra? Por supuesto que se puede, pero hay que enfrentar no al correísmo como tal. Yo suelo mencionar que no hay que perseguir personas, lo que hay que perseguir es delitos. No todos los correístas han sido delincuentes, pero sí los principales dirigentes correístas han sido y son delincuentes y están procesados y sancionados por la justicia ecuatoriana, comenzando por el propio expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción a 8 años de cárcel y se encuentra prófugo de la justicia. El ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, estuvo preso, ha sido condenado a 8 años de cárcel también por corrupción y tiene otros procesos. Varios de sus ministros están prófugos de la justicia, algunos han estado presos, otros, como ya lo mencioné, han huido del Y otros Ecuador, pero escondidos, como el caso de una señora ministro que estuvo mucho tiempo en la embajada argentina en Quito. exactamente así, y con la complicidad de Guillermo Lazo, que pactó con el correísmo, permitió que algunos correístas que estaban presos salgan de la cárcel sin devolver un solo dólar de la plata que tenían que devolver. Tenían que devolver 8 millones de dólares en esa sentencia de la plata que se habían robado. Salieron, no devolvieron un dólar. Y también, en base a ese pacto, permitió que la ex ministra de Correa, la ingeniera Duarte, pueda huir de la embajada argentina en Quito. Son hechos lamentables que ojalá pues haya tiempo para juzgarlos y sancionarle al expresidente Guillermo Lazo. En todo caso, hace poco en la Asamblea Nacional se le sancionó, se aprobó una resolución en donde pues se le condenaba por todos estos hechos de corrupción al expresidente Guillermo Lazo. Se dice que Lazo quiere irse a vivir a Portugal y uno puede analizar que se quiere escapar del Ecuador. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hay varias versiones de que él se iría fuera del país si es que no tiene las manos manchadas de corrupción, de sangre, pues ¿por qué no se queda a vivir en el país? Esa sería pues la primera inquietud o la primera ¿O respuesta por qué no frente da de... la cara a la justicia como hiciste tú, a pesar de que te costó la prisión, pero tú valientemente diste la cara? Exactamente así es, como yo suelo repetir, cuando uno tiene las manos limpias, pero de verdad, no en el discurso, en la práctica, de cuando uno tiene las manos limpias de droga, de sangre, de corrupción, cuando uno tiene la verdad, en definitiva, uno enfrenta al mundo y se le vence. Yo vine al penal García Moreno estando el gobierno golpista en el poder, estando los generales golpistas que me quitaron el respaldo y ahí se cayó el gobierno en el poder y también los jueces y fiscales que unidos con la oligarquía ecuatoriana, especialmente con la bancocracia, a quienes yo había encarcelado, de quienes yo recuperé como $1.000 millones de la plata que se robaron, y algunos que no querían pagar las deudas, les incautamos bienes. Ellos en represalia compraron a los generales traidores del mando militar, me quitaron el respaldo, y ahí es lo que se cae el gobierno. Sin embargo, Siempre pues, cuando que uno te tiene... entrevisto hay que hablar de estos temas porque es historia y demuestra que hay gente honesta en la política, como tu caso, que tienes una Por supuesto, conciencia
limpia, porque hay muchos que se escapan como ratas en diferentes países, pero tú, sabiendo que lo más probable era que te encarcelen, fuiste y diste la cara. El que nada debe, nada teme. Exactamente, y el que tiene la verdad enfrenta al mundo y le vence. Yo tenía 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado y gané todas desde la cárcel estando preso. Porque bueno, repito, cuando uno tiene la verdad, por más que te inventen cosas, la verdad siempre sale a flote, y también la verdad que siempre la mantenemos y que nadie la refuta, es que nuestro gobierno es el mejor de toda la historia del Ecuador en cifras económicas y sociales. Son irrefutables. Hoy el país está pues en una crisis terrible por la inseguridad ciudadana, por la corrupción galopante y también por el desempleo que genera pobreza en nuestro país. ¿Tienes pensado postular nuevamente para la presidencia de la República? Bueno, por ahora estoy dedicado a trabajar en la Asamblea Nacional, a cumplir la función fundamental de legislar. Estamos presentando algunas enmiendas a la Constitución de la República. Vamos a presentar también enmiendas Disculpa, al Código, ¿enmiendas en qué área? especialmente para regular un artículo de la Constitución ecuatoriana que permite el uso y el abuso de la ciudadanía universal. Con este artículo colocado por Correa de manera exprofesa, fue para devolver los favores a los carteles de la droga y a las bandas criminales extranjeras, porque con ese artículo acá al Ecuador puede venir cualquier persona, nadie pide papeles, nadie pide el pasado judicial, y eso ha permitido que las bandas criminales se instalen en el Ecuador, los carteles de la droga se instalen en el Ecuador y comiencen a hacer de las suyas sembrando el terror. Entonces la enmienda es regular ese artículo que permite la ciudadanía universal, con otro que diga que el Estado ecuatoriano garantiza y regula la libre movilidad humana. Garantiza, pero regula la libre movilidad humana. Es decir, eso nos permitirá pedir antecedentes, pasado judicial, a las personas extranjeras, especialmente sospechosas. Y en el caso del Código Penal, la batalla va a ser dura, pero queremos sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano hasta que devuelvan la plata robada y se sometan a la actual legislación penal. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes, especialmente de cuello Lo blanco, que estás como diciendo los... lo dijiste en la campaña, o sea, esto también demuestra tu coherencia. No es que ahora asumiste el cargo y te olvidas de la promesa. Ahora la promesa hay que cumplirla y de hecho vas a trabajar para cumplirla, aunque no depende lamentablemente de ti, porque ustedes son minoría, el Partido Sociedad Patriótica. Así es, pero en todo caso, pues, si los asambleístas no lo quieren aprobar, denunciaremos al país a través de los medios de comunicación, inclusive de manera internacional, para que conozcan los nombres y apellidos de los asambleístas que se oponen a cambios radicales para reenrumbar al Ecuador, que actualmente, pues, repito, está en una situación crítica. La corrupción campea, acá se roban el dinero, no pasa absolutamente nada, nadie devuelve la plata robada, y cuando les instalan algún juicio, lo primero que hacen es fugar al exterior, como el caso de Rafael Correa, como el caso de varios ministros y varios asambleístas del gobierno de Rafael Correa. Yamil Eso es lo Magua, que por no. ejemplo, que está en Estados También Unidos. Yamil Maguad, que eso fue pues obviamente por el año 2000, Así pero es. luego la desbandada y el saqueo fue en el gobierno del expresidente Disculpa, en el Rafael año Correa. 2000 donde tú hiciste un pronunciamiento militar patriótico, en enero del 2000. Exactamente, nosotros protestamos contra un atraco bancario por más de 8.000 millones de dólares. Y cuando estuve en el gobierno pude recuperar por lo menos 1.000 millones de dólares, encarcelar a 5 banqueros ladrones e incautar bienes a 190 Se beneficiarios y decía que atrás deudores del morosos. periodo bancario había banqueros, entre ellos Guillermo Lazo. Por eso todo tiene que ver con todo. Hiciste el pronunciamiento militar, la justicia vio que Maguad era un sinvergüenza. Estaba Lazo en ese entonces, se demostró que Lazo hizo un mal gobierno. O sea, quizás la gente pensó en su momento que era una locura militar, pero con el tiempo se ve que Lucio tiene razón.
Efectivamente, y no solamente que combatimos la corrupción antes de estar en el gobierno, siendo un militar en servicio activo, sino que después, estando en el gobierno, somos el único presidente que hemos recuperado plata robada. Antes de Lucio nadie ha recuperado un Y centavo. sacrificaste Y tu después, carrera militar, si no hubieses hecho el pronunciamiento, si hubieses sido cómplice como otros militares de aquel entonces, hubiese llegado a general, porque tú tenías la calificación suficiente para posteriores ascensos. así es, sacrifiqué mi Renunciaste a un carrera militar, generalato. pero sacrificar algo que uno ama es lo más hermoso que puede realizar cuando el objetivo es mucho más sublime, mucho más grande, como es el defender a un pueblo que se quejaba, que se desesperaba, que lloraba, que imploraba que le devuelvan su plata, que había sido robada, que había sido congelada en los bancos por orden del gobierno nacional. Y los militares obviamente no podíamos sostener, no podíamos permitir que se reprimía, que se reprima al pueblo que reclamaba por algo justo, era una causa por más justa. El pueblo no reclamaba porque le bajen un impuesto, el pueblo no reclamaba porque bajen el precio de la gasolina, el pueblo no reclamaba porque le suban los sueldos, el pueblo reclamaba por su plata, porque de pronto el pueblo se quedó sin un dinero, toda la plata congelada en los bancos. Muchos ecuatorianos que se jubilaron en esos días, después de trabajar 30, 40 años, depositaron su dinero en los bancos y de Recordemos que pronto esto al quedó sin año dinero. siguiente ocurrió en Argentina, el famoso corralito. Por eso hay que analizar, y tú como buen estratega lo sabes, la historia de los países vecinos. Lo bueno que ocurre en Ecuador puede ocurrir en Argentina y en Perú, y lo malo que ocurre en su país puede ocurrir en otros países. Por eso hay que saber analizar y leer la historia reciente. Exactamente, y aprender, ¿no? De los errores y de los aciertos de los países vecinos. Esa es la mejor manera, la más barata y definitivamente la más certera para tomar Experimentar en buenas. cabeza ajena, como se dice. Así es, definitivamente. Eso es lo que tenemos que hacer los latinoamericanos y también compartir experiencias, ¿no? Los gobernantes deben hacer eso, hacer un acercamiento, participar sus errores y también sus aciertos. Eso pues obviamente que va a llevar a un progreso sostenido de América Latina. Por ejemplo, un acierto que hay que reconocer en el Ecuador fue el tema de la dolarización. Hace un par de años que hablaba con algún medio argentino, justamente yo, luego de la experiencia ecuatoriana, recomendaba que una alternativa válida para la Argentina era la dolarización. Con eso pues se frena a raya la inflación, porque la inflación es el impuesto más doloroso en la espalda de los pobres Y de como tú nuestros países. dijiste, yo me acuerdo que también te entrevisté sobre este tema para el diario La Prensa de Argentina, que termina con la emisión descontrolada de los gobiernos. Si uno dolariza, no puede emitir una moneda que cada vez se devalúa más. Así es, y se requiere, eso sí, pues de gobiernos responsables, disciplinados, austeros, que no malgasten, que no despilfarren el dinero del pueblo ecuatoriano. La dolarización, de alguna manera, es una especie de camisa de fuerza para estos gobiernos irresponsables. En el Ecuador tuvimos un gobierno sumamente irresponsable como el de Rafael Correa, que a pesar de que despilfarró el dinero, sin embargo, la dolarización fue lo que evitó que haya una superinflación como la que hubo, por ejemplo, en la Argentina. Y también, pues, porque en nuestro gobierno dejamos las bases bastante sólidas para que la dolarización se mantenga, se sostenga en el tiempo. Se fortaleció la dolarización, dejamos varios miles de millones de dólares de superávit para el gobierno de Rafael Correa. Yo había recibido con déficit, como ha sido la historia, antes de Lucio Gutiérrez y después de Lucio Gutiérrez, porque Rafael Correa recibió varios miles de millones de dólares de superávit y él entregó nuevamente con déficit, como 10.000 millones de dólares de déficit a el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno entregó con 8.000 millones de déficit a Guillermo Lazo y Guillermo Lazo acaba de entregar con alrededor de 6.000, 5.000 millones de dólares de déficit a el actual presidente Noboa. El Lucio, único, ahora repito, un tema que está candente, que incluso están convocando a una manifestación el día lunes 11 de diciembre, es para respaldar a la fiscal general Diana Salazar y sobre todo para oponerse
a lo de Diana Amaín, que es la presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Nos puedes comentar a qué se debe este respaldo de la fiscal y esta crítica a la señora del Consejo Nacional Electoral? A ver, nosotros sostenemos que es una mala práctica lo que pretende el correísmo, de alguna manera aupado en un pacto con el actual gobernante Daniel Noboa y con el apoyo del Partido Social Cristiano, tomarse por asalto los organismos de justicia. Quisieron impedir que se posesione el nuevo Contralor General del Estado. Sin embargo, siguen haciendo olas para tratar de cambiarle al actual Contralor del Estado para poner un correísta en su reemplazo. Tratan de tomarse por asalto la Fiscalía, sacarle a la fiscal Diana Salazar y tratar de colocar un fiscal de bolsillo. Están tratando a través del presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Wilman Terán, igualmente tomarse por asalto la mayoría de la Corte Nacional de Justicia. ¿Para qué? ¿Para qué hacen todo esto? Para librarle de los juicios y de las sentencias al expresidente Rafael Correa y a los otros miembros de su gobierno que están prófugos de la justicia. Yo les he indicado que en lugar de tomarse los organismos de justicia por asalto, ¿por qué no vienen y dan la cara? ¿Por qué no hacen lo que hizo Lucio Gutiérrez? Yo vine a la cárcel, yo vine al penal García Moreno, como ya lo dije, estando el gobierno golpista en el poder, el que dio el golpe de Estado con el vicepresidente, estando los generales golpistas en el mando militar, estando los jueces y fiscales que me dictaron injustamente orden de Y prisión. derribaste el mito, porque el mito que quería hacer el gobierno, decir Lucio no viene, Lucio es un cobarde, huyó, robó, pero no lo pudieron hacer. Por algo Exacto. también la gente te votó para que estés en la asamblea. El pueblo ecuatoriano no compró la mentira. Exactamente, y yo vine al penal García Moreno. ¿Por qué no hace lo mismo Rafael Correa? Si tiene las manos limpias de sangre, de droga y de corrupción, venga y dé la cara. Un presidente ecuatoriano no puede estar prófugo de la justicia. Un presidente tiene que demostrar dignidad, tiene que demostrar honradez, pero con los hechos, no en los discursos. Y sobre todo ahora que tiene un pacto, el correísmo, con el presidente Daniel Noboa. Una pregunta, Incluso, Lucio, ¿te consideras opositor a este gobierno que recién empieza? Porque en segunda vuelta, tú y el candidato presidencial que apoyaste, Jan Topic, apoyaron a Noboa. Noboa no tuvo votos que le cayeron del cielo, sino que fue una coalición que le permitió ganarle al correísmo. En este caso, ¿cuál es tu posición? ¿Eres aliado u opositor? yo soy independiente, nuestro grupo es independiente, vamos a apoyar todas las cosas positivas que haga el gobierno, aplaudiremos, apoyaremos. De hecho, ya dijiste dos, digamos, Así dos es, medidas positivas. pero también nos vamos a oponer. Hablaba de esta ley económica urgente, ahí se vuelve a esa vieja y mañosa práctica politiquera que la inició lamentablemente Rafael Correa, de condonar deudas e intereses y multas a los más ricos del país. Y la lista de los deudores encabeza la corporación bananera Noboa, que debe alrededor de 100 millones de dólares. Esto me Entonces, hace acordar, salvando las distancias, que decía que Macri condonó deudas al grupo empresarial de su padre. O sea, todo tiene que ver con todo. Por eso es importante que la gente que no sea ecuatoriana escuche esta entrevista. Y cuando entrevisto a gente de otro país, que también los ecuatorianos escuchen. Todo tiene que ver con todo, salvando algunos matices. sí, definitivamente eso, por ejemplo, no podemos apoyar. Sería una vergüenza que la Asamblea Ecuatoriana apruebe la condonación de deuda de los más ricos del país. Esta es una ley para legalizar el robo. Rafael Correa hizo 4 condonaciones de multas, de intereses y de deudas a los más ricos del país. Lenín Moreno hizo una por más de 4.800 millones de dólares y Lazo también hizo una. Ahora el actual presidente pretende hacer otra condonación de intereses, perdonar las deudas, los intereses a los más ricos del país, mientras que a la clase media, mientras que a la gente pobre le clavan impuestos. Es decir, la factura por el robo, por la corrupción, por el desgobierno, por los gobiernos irresponsables,
siempre la tiene que pagar el pueblo. Pues nosotros nos vamos a oponer de manera tajante a que siga esta mala práctica. Y un ejemplo es mi gobierno. En mi gobierno, en lugar de condonar deudas, incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos al hermano del expresidente León Febres Cordero. Estas decisiones, incautar bienes a los deudores morosos, recuperar $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros, encarcelar a 5 banqueros, esto es lo que hizo que la oligarquía ecuatoriana, que la bancocracia ecuatoriana, compre a los generales traidores, los generales que nunca Disculpa, se Lucio, sometieron esto a no un presidente. solamente lo dices tú que te derrocaron. Le pregunté hace poco a tu actual colega, la hermana de Rafael Correa, y reconoce que lo que vivió Lucio Gutiérrez fue un golpe de Estado. Hace unos días lo entrevisté a Abdalá Bucarán y también reconoció que tu gobierno fue patriota y que te derrocaron. Esto no es una persecución que tú sientes, sino que es la historia reciente del Ecuador. Es que es así, difícilmente en un país una movilización de 500 personas, de 1.000 personas, de 2.000 personas pueden derrocar a un presidente. Eso es imposible. El país crecía cerca del 9%, el crecimiento económico más alto de América. En el Ecuador, según la LADI, se invertía más que en No Colombia, se había invertía más que inseguridad en en Perú. Ecuador, o había los Sí, niveles normales. el país crecía, como te digo, cerca del 9%, más del 8%, el crecimiento más alto de América en ese año. La inflación era prácticamente cero. Había inversión. La producción diaria de petróleo yo la dejé en 550.000 barriles diarios de petróleo. Actualmente está en 400.000 barriles diarios de petróleo. Dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Y otro Estábamos tema a punto. importante, Lucio, no entregaste la soberanía del país, tuviste presiones del presidente Hugo Chávez para que te sumes al socialismo del siglo XXI y seas manejado por Fidel Castro y él, y en cambio tú opusiste una resistencia patriótica y pusiste por delante los intereses ecuatorianos. Así fue, y también pues Hugo Chávez, en vista de que no me pudo reclutar, porque obviamente Hugo Chávez estaba equivocado, yo le decía, Chávez, lo que tú estás haciendo es un error. Si tú sigues por ese camino del socialismo, que ha fracasado en todos los países del mundo en donde se ha aplicado, los que más van a sufrir son los pobres de Venezuela. Y qué pena que tuve razón. Mire cómo los venezolanos han tenido que salir en una diáspora dolorosa de su país. 7, 8 millones de venezolanos deambulan por los países de América y del mundo. Eso es terrible. Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, que uno podría decir ni una bomba atómica podría haber causado el desastre que ocasionó este socialismo chavista del siglo XXI, cómo destruyó Venezuela. Y yo le anticipaba a Chávez, Chávez, estás equivocado, ese no es el camino. Si tú sigues con ese modelo totalitario, va a ser la corrupción totalitaria. Nadie va a querer invertir en tu país y si no hay inversión, no habrá trabajo. Si no hay trabajo, aumentará la pobreza y el sufrimiento del pueblo venezolano. Los ricos se irán de Venezuela a España, a Miami, como efectivamente hicieron, pero la gente pobre es la que sufre y ni siquiera la gente pobre pudo quedarse en Y Venezuela porque esto, no tenía pensar que fue presupuesto. hace 20 años, hace 20 años para una persona es mucho, pero para la historia de un país prácticamente no es nada. En los países de nuestra región prácticamente estamos llegando o superando el bicentenario. Fue Así, recientemente, hace poco. sí, esto sucedía en el año 2003, 2004, 2005, que conversábamos con Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez obviamente pretendía reclutarme, quería que yo implemente en el Ecuador este modelo del socialismo cubano. Yo le decía, Chávez, estás completamente equivocado. Chávez me decía que no debo firmar acuerdos comerciales con la Unión Europea ni con los Que Estados debías Unidos. controlar los medios de prensa. Y sin embargo, en tu Controlo los gobierno hubo medios. libertad de prensa, que incluso hasta hubo ataques a la figura del presidente. Sí, fue muy lamentable que Chávez estuvo completamente equivocado y aplicó un modelo fracasado, un modelo que fracasó en Alemania, que ha fracasado en todos los países, fracasó en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fracasó en la China, fracasó rotundamente en Cuba, destruyó Venezuela, afectó terriblemente a la Argentina.
Bueno, ahora hay una esperanza de cambio con el presidente Milei. Creemos que Argentina pues va a volver por sus fueros a ser nuevamente uno de los grandes países, no solamente de América, sino del mundo. ¿Te gustaría Somos, reunirte con el presidente Milei? por supuesto, me encantaría conversar, intercambiar ideas. Por ejemplo, sigo yo pensando que la dolarización es una alternativa válida para Argentina, sobre todo pues con presidentes que tienen la visión muy clara que la economía tiene que ser manejada con austeridad, que la economía tiene que ser manejada con disciplina fiscal, con responsabilidad, tomando decisiones en función del crecimiento del país, en función de la inflación, ¿Cómo piensas que en le puede ir función a Javier Milei? Porque tiene la oposición del kirchnerismo, de alguna manera es lo que le pasa a Daniel Noboa, que por ahí quiere hacer un buen gobierno, pero tiene la oposición a veces irracional del correísmo. Sí, una cosa es buscar la gobernabilidad, pero otra es a cambio de la impunidad. Eso es imperdonable. Y la gobernabilidad se la consigue cuando uno trabaja con el país, cuando uno gobierna no solamente para los ricos, para los bananeros, para los banqueros, para los grandes exportadores, para los grandes importadores, sino cuando uno gobierna en beneficio de todos los ecuatorianos. Una Yo sigo pregunta, sosteniendo. Lucio, ¿hay algún Milei ecuatoriano? Porque en la región se habla de un candidato de la oposición, el Milei peruano, el Milei boliviano. En este caso, ¿hay algún candidato con características similares? No he escuchado que haya pues algún candidato con ese lineamiento, pero no deja de ser una alternativa, una opción válida. Ya vamos a ver el momento de gobernar, ¿no? Porque una cosa es lo que uno puede pensar, lo que uno puede decir cuando está de candidato, otra muy diferente es cuando uno ya comienza a gobernar, como tú decías, va a haber la oposición del kirchnerismo. Acá, pues, yo tuve, por ejemplo, la oposición de los banqueros, a pesar de que todos los ecuatorianos ganaron y cuando me encuentro con algunos empresarios me dicen, Lucio, contigo el país era diferente, Y la gran estábamos muy bien. oposición que va a tener Milei, una oposición violenta, irracional, odiadores, son los de izquierda, porque recordemos que Milei tendrá varios defectos, pero tiene una gran virtud. Él siempre fue un defensor de la vida, en contra del aborto, de la ideología de género. Esto realmente es algo admirable del nuevo presidente argentino. Sí, porque son desviaciones, ¿no? Yo soy partidario de la libertad, pero la libertad y el derecho de una persona termina cuando se comienza a afectar la libertad y los derechos de otra persona. Entonces, si bien es cierto que la mayoría Libertad, no debe, libertinaje. debemos ser tolerantes con las minorías, pero las minorías, perdón, deben hacer lo mismo con las mayorías. Las minorías no deben tratar de imponerse al pensamiento mayoritario. Eso, si es que todos nos toleramos, si es que todos vivimos en libertad, pues obviamente la relación va a ser mucho más llevadera, ¿no? Y lo propio sucede con la gobernabilidad de un país, La última porque pregunta, Lucio. Brevemente, ¿qué opinas de la liberación del expresidente peruano Alberto Fujimori? personalmente pienso que está bien, fue una decisión que la tomó el, el, eh, El el expresidente Tribunal, Pacheco. sí, el Tribunal Constitucional del Perú, y aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechace, pero yo pienso pues que es una decisión soberana. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski le dio el indulto, Así y es. eso tiene que respetarse, son decisiones de política interna de un país, pienso que debe respetarse el presidente Y Fujimori. es una Y así, institución, el indulto presidencial. El indulto es una gracia que da el presidente de cualquier país y se debe respetar. No puede venir una comisión extranjera, un organismo extranjero, a decir si está mal o si está bien. Es una así. prerrogativa presidencial. Y los presidentes pueden dar el indulto por razones humanitarias. Y en este ¿Tú caso, pues el indultaste a alguien expresidente en tu presidencia? no, no, en mi presidencia no indultamos absolutamente a nadie porque el indulto se lo da por razones humanitarias. En este caso, pues el expresidente Fujimori ya tiene 85 años y de lo que se conoce, pues no, porque hay informaciones variadas. Hay las acusaciones en contra del presidente Fujimori, pero él no fue directamente responsable. Parece que fueron cometidos excesos, pero por mandos
medios y en los cuales el presidente pues no tiene una relación directa con esos temas. En todo caso, pues ya está dado el indulto, está aceptado, es una disposición del Tribunal Constitucional del Perú y todos tenemos que respetar. Y ojalá pues le vaya muy bien al presidente Fujimori, que pueda disfrutar de su familia en libertad y ojalá esto también traiga unidad al Perú, porque había unos que estaban a favor, otros en contra, pero obviamente los países vamos madurando y creo que esto va a ser positivo para la política interna de la República Hermana del Perú. Muchísimas gracias, muy amable como siempre.